Buenas amantes de la ciencia, en esta oportunidad les estaremos hablando sobre la microscopía electrónica de transmisión, junto a mis compañeros Ángela, Javes Santana y su servidor, Christopher Manuel. ¿Qué es la microscopía electrónica de transmisión, también conocida como TEM? Es una técnica avanzada que permite observar detalles extremadamente pequeños de una muestra, mucho más allá de lo que es posible con un microscopio óptico convencional. Utiliza un haz de electrones en lugar de luz para iluminar la muestra, que debe ser ultra fina. Los electrones interactúan con la muestra y forman una imagen detallada, Full HD 4K. Esta técnica es esencial en campos como la biología, la física, entre otros que veremos más adelante. Estos fundamentos científicos son aquellos los cuales hacen posible esta metodología. La longitud de onda de los electrones. Los electrones tienen una longitud de onda mucho más corta que la luz visible, lo que permite una resolución mucho mayor. Esto se basa en el principio de Broglie, que relaciona la longitud de onda de una partícula con su momento, lo cual se traduce a que mientras menor sea la masa de la partícula, mayor será la longitud de su onda. La interacción electrón-materia. Los electrones interactúan con la muestra de varias maneras. La dispersión elástica, la cual permite la forma de la imagen; la dispersión inelástica, la que nos proporciona información sobre su composición, y estas interacciones son fundamentales para obtener una imagen y datos precisos de la muestra. Estos conceptos de interacción electromateria también se conocen como colisión. La utilización de lentes magnéticos en lugar de lentes ópticos, lo cual permite enfocar el haz de los electrones. Estos lentes controlan la trayectoria de los electrones y permiten la formación de imágenes detalladas. De hecho, la primera implementación de estos lentes magnéticos en la microscopía fue realizada por Ernest Ruska en el 1931, uno de los predecesores de la microscopía electrónica de transmisión. Importancia de la microscopía eléctrica de transmisión. Esta es una herramienta de gran utilidad en microbiología, tanto para fines de diagnósticos como en la investigación de las relaciones entre los agentes patógenos y el huésped, según Jurado y Petruzzelli 2005. La microscopía eléctrica de transmisión es particularmente valiosa en el diagnóstico rápido de enfermedades víricas y a menudo proporciona la respuesta mucho más antes que los métodos de cultivos tradicionales. La microscopía eléctrica de transmisión tiene menor importancia en el diagnóstico tisular de infecciones parasitarias, bacterianas y fúngicas, ya que estos son microorganismos suficientemente grandes como para ser detectados en un microscopio óptico. Sin embargo, el aporte de la microscopía eléctrica de transmisión al diagnóstico microbiológico abarca también el de estos microorganismos, ya que sus características ultraestructurales son las que permiten a algunas especies clasificarlos específicamente. En parasitología, un ejemplo de esto lo sustituye la identificación de ciertos protozoarios. La microscopía eléctrica de transmisión tiene mucha importancia, por las cuales las siguientes razones considero que son las principales. Permite estudiar la estructura de las células, los virus, las bacterias, los parásitos y los hongos. Es una herramienta fundamental para la biología celular. Permite estudiar la estructura de los materiales y los minerales. Es una herramienta útil para la caracterización de materiales nanoestructurados. Permite detectar materiales inorgánicos como el plomo, el acértico, el calcio, el mercurio y el aluminio. También permite analizar la composición de cálculos vesiculares o urinarios. Por último, es una herramienta importante para la nanotecnología y la ciencia de los materiales. Según Reyes 2020, la microscopía eléctrica de transmisión es crucial y fundamental debido a su capacidad para utilizar la estructura de la materia y determinar su composición química
permitiendo identificar el arreglo atómico de las muestras. Este avance en la ciencia fue posible gracias a la invención del microscopio eléctrico de transmisión, gracias a Ernst Ruska y Max Keenan, según Calderón 2020, quienes revolucionaron la capacidad de observar estructura a nivel anatómico. La creación de estos microscopios ha permitido explorar en detalle las características de los materiales, proporcionando una herramienta esencial en la ciencia moderna. La invención de esta, hecha por Ruska y Keenan, antes mencionado, abrió la puerta para el desarrollo de la microscopia eléctrica de transmisión como una herramienta esencial en la investigación científica. El trabajo de Reyes 2020, también mencionado antes, destaca la relevancia de esta tecnología al enfocarse en su capacidad para estudiar la estructura atómica y la composición química, lo que no habría sido posible sin los avances fundamentales de los primeros descubrimientos sobre los microscopios eléctricos. Dentro de los usos del microscopio electrónico de transmisión, por sus siglas TEM, se encuentran las imágenes convencionales, que estas abarcan el campo claro y el campo oscuro. La describiremos cada una. En el campo claro se obtiene una imagen al permitir que los electrones pasen directamente a través de muestras, las cuales terminan formando la imagen. Estas áreas más densas se muestran de una manera oscura porque absorben, o dicho de otra manera, desvían mayor cantidad de electrones. En el campo oscuro se utiliza un diafragma para bloquear los electrones de manera directa y solo permite que los electrones difractados formen la imagen. Esto resalta áreas cristalinas y otras estructuras dentro de las muestras. Existen distintas aplicaciones de estos métodos, los cuales serán detallados más en profundidad por mi compañero Javes. Bien, ahora yo les estaré hablando sobre las aplicaciones de la MET o la microscopía electrónica de transmisión. Si bien aquí pueden ver que esta principalmente incluye lo que son las ciencias de los materiales, la biología, medicina y nanotecnología. Si bien en las ciencias de los materiales podemos ver que esta tiene una aplicación principalmente a la hora de estudiar o visualizar la estructura cristalina de estos materiales. Pueden ser tanto defectuosos como interfaces y nanoestructura en metales, cerámicas, polímeros y nanomateriales. En biología, esta se aplica principalmente a la hora de visualizar orgánulos celulares, virus, bacterias, proteínas y otras biomoléculas, así también como el estudio del tejido y células. En medicina, esta se encarga a la hora de visualizar lo que es la hora de los diagnósticos de enfermedades. Pueden ser la identificación de patógenos, investigación de enfermedades infecciosas y hasta el mismo cáncer. En la nanotecnología, esta se caracteriza a la hora de ver muestras de nanopartículas, nanotubos y otros nanoobjetos, así como el estudio de sus propiedades y sus propias aplicaciones en cuanto a nanotecnología. Si ven aquí resultamos en una amplia gama de esta, se utiliza principalmente la microscopía electrónica de barrido, la MET, en estos materiales o prácticamente en estas muestras de estas distintas áreas, por su amplia gama de utilidad y que principalmente no depende solamente de la luz como los demás microscopios, sino que se basa en un estilo en que los electrones, cuando lo libera el cañón de electrones, chocan directamente o atraviesan la muestra, así dándonos a nosotros una visualización en cuanto a corresponde del mismo. Ahora bien, seguimos con los ejemplos prácticos. En la ciencia de los materiales podemos ver que aquí en sus principales ejemplos prácticos es el análisis de las nanoestructuras, estudio de aleaciones y análisis de materiales compuestos. Si bien en el análisis de nanoestructuras podemos ver que los investigadores la utilizan principalmente, la MET en esta misma para el estudio de su forma, tamaño y estructura de nanopartículas de oro utilizadas principalmente en terapias contra el cáncer, que esto permite optimizar su diseño para mejorar su eficacia y reducir efectos secundarios. También en el estudio de aleaciones, este se emplea a la hora de examinar la microestructura de aleaciones de aluminio,
utilizadas en la industria aeroespacial. Eso ayuda también a comprender sus propiedades mecánicas y también cómo mejorar su resistencia. Esto también a la vez que nos permite a nosotros a la hora de en este ámbito de crear o prácticamente estructurar estas aeronaves, ya que en estos compuestos a esas aleaciones tener una mayor resistencia o durabilidad, podemos hacer cambios o identificar ciertos patrones para mejorar tanto su resistencia, como bien ya lo hemos visto, a altas temperaturas cuando ya cruzan la atmósfera. Claro, estoy hablando de cohetes, o a la reinserción, que es principalmente cuando aumenta la temperatura en su pico o cuando está subiendo y desciende la temperatura cuando ya está en el espacio. Ese también, a la hora del análisis de los compuestos, los ingenieros utilizan ese principalmente para el estudio de interfase de los diferentes materiales en compuestos, o sea, el funcionamiento de cómo esos materiales se superponen o cómo se ayudan mutuamente al estar en este conjunto. También principalmente se utiliza a la hora de la fabricación de automóviles, permitiendo mejorar su durabilidad y rendimiento. En biología también podemos ver que sus principales aplicaciones son la visualización de virus, estudio de orgánulos celulares y análisis de tejido. En la visualización de virus, vi que se utiliza principalmente para ver la estructura detallada de los virus, como el VIH o el SARS-CoV-2, el mismo COVID-19. Esto ayudando a comprender su mecanismo de infección y desarrollar antibacteriales. Claro, viendo en el MET, en la microscopía electrónica de transmisión, vemos cómo interactúa y podemos ver también en estados de la muestra cuando se prepara, en los diferentes tipos, cuando la muestra se está preparando, que se deshidrata, podemos ver el virus tal cual en ese sentido y también su estructura base, así también cómo interactúa con otros compuestos. También aquí en el estudio de los orgánulos, mayormente es empleado por nosotros, los biólogos, cuando empleamos la MET para examinar la estructura de orgánulos celulares como las mitocondrias o los cloroplastos. Eso para permitirnos a nosotros comprender su funcionamiento y su papel en los procesos celulares. En el análisis de tejido, podemos identificarlo, podemos utilizarlo para examinar muestras de tejido y diagnosticar enfermedades, tanto como el cáncer o enfermedades infecciosas. En medicina, también lo vemos aquí en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Se utiliza para identificar bacterias, para identificar virus y otros patógenos en muestras clínicas, lo que permite un diagnóstico más rápido y más preciso. En investigaciones de enfermedades genéticas, se utiliza para el estudio de la estructura para el estudio de la estructura de células y tejidos en enfermedades genéticas como la fibrosis quística o la distrofia muscular. En el desarrollo de terapias, la TEM o la MET se utiliza para el estudio de la interacción de fármacos con células y tejidos, lo que ayuda a desarrollar terapias más efectivas. En la nanotecnología, se utiliza principalmente en la caracterización de nanomateriales. Principalmente cuando hablamos de nanomateriales, en ese sentido hablamos de un diámetro de 10 menos 9 elevado m en minúscula, eso mostrando la notación científica en base de 1 metro. La caracterización de nanomateriales se utiliza para caracterizar la forma y el tamaño de una estructura de nanomateriales, como nanotubos de carbono o nanopartículas de oxígeno de titanio. En el desarrollo de dispositivos, se utiliza para estudiar la estructura de dispositivos nanoelectrónicos y nanomagnéticos, lo que permite mejorar su rendimiento. Eso también, a la hora de mencionar, por mencionar uno de los últimos materiales, el grafeno, que es cuando se expone a una alta temperatura junto con el oro,
Experimentando con este mismo, se pudo identificar un nuevo compuesto que salió de este mismo a la hora de realizar experimentos, que fue el goldeno. Esos materiales ambos a la vez son semiconductores, pero el goldeno, este último, que fue el resultado de un experimento fallido, dio resultado a este semiconductor que es mucho más resistente que el propio grafeno del cual se quería hacer en estos experimentos. Este mismo fue hecho principalmente por un japonés, que fue que los describió a la hora de experimentar en los laboratorios que estaban creando el grafeno. Salió el goldeno, que es mucho más resistente, un semiconductor, y está expuesto a un mayor rendimiento. O sencillamente podríamos decir que el goldeno es la versión mejorada del grafeno en este sentido. Es cuanto. En resumen, la microscopía electrónica de transmisión utiliza un haz de electrones, requiere muestras ultrafinas y permite observar detalles a nivel atómico. Entre sus métodos más utilizados se encuentran el campo claro, el campo oscuro y la difracción de electrones. Entre sus aplicaciones se encuentra la biología, física, ciencias de materiales y medicina, así como otras ramas. En conclusión a toda la información presentada, la TIM es una herramienta esencial en la investigación científica y tecnológica, permitiendo un análisis detallado de la estructura interna de las muestras, lo que es crucial para avances en diversas áreas del conocimiento. Agradecimiento especial a nuestra compañera Ángela por su participación en la distribución y organización de la información presentada. Aquí tenemos algunas de nuestras referencias bibliográficas para que puedan explorar en mayor profundidad los datos presentados. Muchas gracias por su tiempo. Dios me los bendiga, paz y amor.